Sí, yo me veo. Entonces, Ah, adelante. bueno, listo, entonces arranquemos. Buenas noches, Vivi, pues no, muchas gracias por el espacio. Como tú lo venías diciendo para retomar la vez pasada, hablamos de lo que sería el acoso y tendrían que ir al live que estuvo bastante largo. Aprovecho para decirles que voy a procurar sacar esto en 50 minutos para que nos queden por ahí 10 minutos de preguntas. Son unos puntos muy concretos. Pues como vieron en el flyer, el tema de hoy es qué hacer si somos, si fuimos o si fuiste víctima de abuso sexual. Y siento que en este sentido es importante darle como espacio, digamos como que salirnos también un poquito del tema de la danza, porque eventualmente pudo pasar a alguien, no necesariamente estando en una academia, ¿ya? Ahora que si quieren como hacer preguntas muy puntuales respecto a eso, sin decir nombres y este tipo de cosas, porque pues por proteger la privacidad y todo esto está perfecto. Entonces tú me dices si arrancamos ya. De una, mi Mari. Arranca. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar por definir qué es un abuso sexual. Y un abuso sexual es una violencia de carácter sexual con o sin contacto físico. Ojo con eso. Es cometido por uno o varios individuos en contra de una persona que bien puede ser o mayor de edad o menor de edad, mediante violencia, coerción, manipulación, amenaza, sorpresa, claramente sin el consentimiento de esta persona, quien va a ser el objeto o la víctima del abuso sexual. Quiero traer una estadística que si se conectaron la vez pasada saben que yo pues, procuro apoyarme en datos. Entonces, según la UNICEF, en 2021, una de cada 6 niñas y uno de cada 10 niños han sufrido abuso sexual para 2021, según la UNICEF, en países latinoamericanos. Y en el contexto colombiano, en 2023, 6.007 niños han sido objetos de abuso sexual. Ahora, recordemos que el abuso sexual, digamos que hay baja denuncia. Lo sé porque he tenido eh, casos de personas conocidas, casos de, sí, de personas conocidas, de amigos, amigas, de familiares, de clientes y consultantes, y les podría decir que el 90% de estas personas que yo conozco no denunciaron. Y conozco más, o sea, conozco más de 10 personas que han sido objeto de abuso sexual. Entonces, si de esas 10, por poner cualquier estadística, solo una denunció, entonces calculen lo lejanos, o sea, lo lejanas que están estas estadísticas de la realidad. Entonces, habiendo definido lo que es el abuso sexual, habiendo definido, habiendo como compartido, hola, buenas noches, Clau, habiendo compartido lo que sería unas estadísticas como para entrar en contexto, vamos a hablar de qué ocasiona el abuso sexual dentro del contexto de no es normal, digamos que no es normal, claro, dentro del mundo de la danza, todo este tema del acoso y violencias sexuales, porque está clarísimo, por eso nació esta campaña, porque pues Vivi se dio cuenta que sí hay violencias a partir del acoso, ¿sí? Inconsciente, consciente, como sea, pero existe. Pero en sí no es normal, esto sí que no es normal, o sea, en ninguna situación esto es normal, ¿ya? Entonces, recordando que el abuso sexual puede ser con contacto o sin contacto, el espectro se abre muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, estando en un país desafortunadamente con unas violencias, un contexto de violencia súper grande, porque pues con este tema del conflicto armado y lo que desencadenó el conflicto armado, pues digamos que, o sea, el tema de la violencia acá es una cosa desbordada. Entonces, en nuestro inconsciente colectivo puede ser que tenemos la idea de que un abuso sexual es netamente físico y que tiene que haber un, digamos como lo dicen la ley de nuestro país, un acceso carnal violento y no. Si hay un acto de carácter sexual, así no sea abiertamente
agresivo o violento, pero que no es tu consentimiento, eso es un abuso sexual. Que no haya ni siquiera contacto físico, como lo que dice la tipología del delito en la ley colombiana, tocamiento. Así no haya tocamiento, no importa, para las personas que de pronto se conecten de otros países, tocamiento pues es la caricia, es tocar, ¿no? Acá lo catalogan así en la ley colombiana. Entonces, así no haya tocamiento, si hay un acto que es sexual sin mi consentimiento, eso es un abuso. Peor aún, si la persona es menor de edad. Y peor aún, si es un niño. Porque nuestro cerebro y nosotros como seres humanos, digamos que tenemos una especial vulnerabilidad. Dentro de los 0 a los 7 años hay una vulnerabilidad, de los 7 a los 14 hay otra, de los 14 a los 21 hay otra, y ya después es como que cuando el cerebro se acaba de desarrollar, ¿ya? Entonces, quiero ser enfática en eso. Si hay un acto, una acción sexual sin mi consentimiento, así no me estén tocando, eso ya se cataloga como abuso sexual. Les voy a poner un ejemplo concreto porque los que ya me han escuchado saben que yo pongo ejemplos para que no haya lugar a la duda. Yo conocí el caso de una persona consultante que cuando era niña fue objeto de abuso sexual, pero nunca la tocaron. Ah, ¿cómo así, Mari, que nunca la tocaron? No, un tío de ella, la encerraba en una habitación y es que de pronto con ciertas palabras puede ser que nos corten o que nos censuren. Entonces digamos que él se tocaba, y yo creo que ustedes ya me entienden, al frente de ella. O sea, él se desnudaba, se tocaba, ajá, ustedes me entienden, al frente de ella. Ella tenía, no recuerdo si era 6 años o 7 años. Estaba entre los 6 y los 8 años. Nunca la tocó. Bueno, excepto de pronto para camine para el cuarto, nos encerramos. Y él hizo esto sistemáticamente, lo hizo muchas veces. Eso, por ejemplo, fue un abuso sexual, ¿m? Porque no la tocó, no hubo forcejeo, no hubo un daño físico, pero eso fue un abuso. Y eso está, digamos que no quiero faltar yo a la verdad y decir cosas que no son ciertas, pero eso dentro de la ley colombiana por lo menos está tipificado, no sé si es exhibicionismo, no estoy completamente segura, si hay algún abogado o abogada conectada puede poner ahí, sí, ese delito se llama tal. Entonces, por ejemplo, ahí no hubo un contacto físico, pero eso es un abuso sexual. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esta claridad, ay, y Vivi, te pido el favor que cuando llevemos 40 minutos me avises, porque si no, para ir cerrando. ¿Listo? Para dejar unos minuticos para las preguntas. Bueno, ¿qué ocasiona? Ah, bueno, y ya está la otra clase de abuso sexual, que es pues ya cuando hay contacto físico y puede ser algo menos o más grave físicamente hablando, porque pues digamos que no es lo mismo que yo me raspe acá un poquito y no es lo mismo que no sé, que sufra una amputación o que hablando de daños físicos. Entonces no es lo mismo el tocamiento al acceso carnal violento o a la tortura. O sea, esto es una cosa de verdad escabrosa, lo que uno puede llegar a saber de lo que está contemplado en todo lo que es este delito, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué ocasiona esta problemática? Este delito, no lo quiero mencionar tanto porque de pronto nos censuran, pero ¿qué ocasiona este acto abusivo con una persona? Entonces, hay un daño que es físico, que puede ser corporal o puede ser dentro del daño físico, digamos que abrimos dos variantes. Entonces está el daño corporal, está el daño cerebral, ¿sí? Eso a nivel físico. Y está el daño emocional y psicológico, ¿ya? Daño psicológico que es, pues, el emocional. Entonces, dentro del daño, dependiendo del tipo de abuso, no siempre hay un daño corporal, no siempre hay un daño físico en nuestro cuerpo, pero siempre va a haber un daño en el cerebro y a nivel psicológico. ¿Mm? Entonces, para aterrizarlo en el contexto de la danza,
Si, por ejemplo, tú eres un chico o una chica menor de edad que estuvo recibiendo fotos de desnudos, sí, que estuvo recibiendo fotos de desnudos de su profesor o profesora, eso es un abuso sexual. Que recibió videos, que de repente pasó como esta clienta que les comenté al principio, que su tío la encerraba, era un tío, un primo, bueno, algo así, y se tocaba y hacía pues actos sexuales al frente de ella, siendo una niña. Entonces, que de pronto tu profesor o tu profesora hizo eso es un abuso sexual, así no te haya tocado. Que de repente te besó, pero que no pasó nada más, eso es un abuso sexual. Que hubo solamente tocamiento y entonces de pronto no alcanzó a tocar el área genital, pero sí entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que no que es que alcanzó como a tocarme el busto, que eso ya se catalogaría como abuso sexual y es importante que busquen como la asesoría de un abogado o de una abogada. Entonces, lo aterrizo en el tema de la danza porque, pues digamos que estamos encuadrados dentro de la campaña, no es normal, pero si te pasó en el colegio, si te pasó con un familiar, si te pasó, o sea, no tiene que ser una cosa físicamente muy violenta o desgarradora para decir que no es un abuso, no, o sea, si es algo de tipo sexual y es sin tu consentimiento, eso es un abuso sexual. Voy a ser como muy enfática a través del live en ese sentido. Entonces, el daño, digamos que los niños, los seres humanos, tenemos un desarrollo. Entre los 0 y los 7 años tiene una primera etapa de desarrollo el cerebro. Y entre los 7 y 14 años hay otra etapa. En la primera etapa, nuestro cerebro, y siempre se me olvida el nombre de las ondas, pero hay distintas ondas en el cerebro. Cuando nosotros nacemos tenemos millones de neuronas, que no me acuerdo, bueno, y no tengo acá el dato y no me quiero embolatar, pero tenemos, no sé si son 100.000 millones de neuronas cuando nosotros nacemos, no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que tenemos millones y millones, 100.000 millones de neuronas, sí, tenemos 100.000 millones de neuronas cuando nacemos. Y los primeros 7 años el cerebro está empezando como, o sea, se está como terminando de armar por allá adentro. Se está empezando a desarrollar la corteza prefrontal, está desarrollándose como lo que está en el, que no me acuerdo, el cuerpo calloso, que es lo que comunica los dos hemisferios, están desarrollándose, está en su primera etapa de desarrollo, entre los 0 y los 7 años. Y entre los 7 y ya después, o sea, 8 y 14 años, las áreas del cerebro empiezan a conectarse, ¿sí? El área del aprendizaje, de las emociones, el área del aprendizaje es una, el área de la regulación emocional y otras funciones y de la atención y todo esto que es la corteza prefrontal es otra, el área del cíngulo, la amígdala, bueno, donde se guardan de las emociones, donde se guardan los recuerdos, donde se guarda el control social, todas son áreas cerebrales diferentes. Y entre los 8 y los 14 años es que empiezan como a conectarse esas áreas. Entonces, cuando el abuso sexual se presenta, por ejemplo, de los 0 a los 8 años, ocasiona unos daños en el cerebro. Y esos daños dependen de la edad, de la frecuencia del acto y de la gravedad. Ah, para nuestro inconsciente es inocente. Y siempre que haya un acto abusivo de tipo sexual, siempre que haya un acto abusivo, eso ya es un abuso y digamos que independientemente de la gravedad, ahí ya se ocasiona un daño. Dependiendo, vuelvo y repito, de la edad, de la frecuencia y de la gravedad, así mismo va a ser el daño en el cerebro. Se han hecho investigaciones y se ha descubierto que el cerebro incluso crece menos, que se desarrolla menos, que hay áreas que se quedan bloqueadas, como por ejemplo la corteza prefrontal, o que, no sé, o sea, o si ocurre entre los 8 y los 14, entonces empiezan a fallar esas conexiones entre las distintas áreas del cerebro. Entonces, como ocasiona ese daño en el cerebro,
Y el daño es todavía más grande si la frecuencia y la gravedad es mayor. Es como si tú tienes un vehículo. Entonces un día agarraste un hueco y como que tiene ahí un pequeño daño. Pero si todos los días agarras un hueco, es hasta que el carro se daña. Así pasa con nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, yo leí del caso de una niña que fue objeto de un delito sexual, pero un delito gravísimo, o sea, ella la tenían prostituida y estuvo así durante varios años. Leí eso en un libro. Y esta chica, cuando la psiquiatra llegó a la fundación donde ella estaba, llegó a atenderla, la niña estaba como ida, o sea, estaba como si estuviese en otro mundo y ella no permitía que la tocaran. O sea, ella estaba arrinconada y ella no se dejaba tocar de nadie porque durante años había sido víctima de lo que yo les digo, el espectro es muy alto, entonces había sido víctima no solamente del acto, a través de, o sea, con contacto físico, sin contacto físico, tortura, o sea, una cosa brutal. Entonces el proceso, por ejemplo, con esta niña fue gravísimo. En nuestro contexto colombiano, desafortunadamente hay delitos gravísimos. O sea, yo he conocido lo que les digo en sesión, cosas fuertes, en donde es el papá el que ha cometido abuso o un profesor, hablando, por ejemplo, en el contexto de la campaña No es normal, un profesor, muchas veces, bueno, un familiar, y entonces dependiendo de la gravedad, el daño es mayor. Entonces, eso es lo que ocasiona, digamos que a nivel psicológico, claro, cuando hay ese daño en el cerebro, que por eso se los estaba explicando, eso ocasiona un daño psicológico que afecta la parte social, que es como nosotros nos relacionamos con el mundo y con otras personas, ¿sí? Entonces, por eso era importante como explicar estadísticas, bueno, como el concepto y lo que ocasiona en nuestro cerebro, porque eso a la larga va a afectar nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con otros. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esta explicación como muy resumida de lo que ocasiona, porque claro, si el acto en sí ha sido demasiado grave, como el que yo les comentaba de esta niña, pues eso ya puede ocasionar un tema psiquiátrico. Hay otro que simplemente, no simplemente, sino que ocasiona un daño psicológico en el relacionamiento de la persona, ¿sí? Eso incluso puede llegar a determinar la orientación sexual de una persona derivado de un trauma. Entonces hay personas que eh, definen su orientación sexual no por un tema como de coherencia interna o porque de verdad así se sienten, sino por un tema de miedo. Entonces, a partir de ahí determinan su orientación sexual a partir de un trauma. Yo conozco también otro caso así, de un joven que fue víctima de este delito, que ese sí fue con contacto físico, fue acceso, bueno, en fin, y determinó su orientación sexual a partir de ahí. Y eso, hablándolo a un nivel más grande y más amplio, puede afectar toda la parte transgeneracional, o sea, del árbol genealógico, o sea, a mi descendencia. Y asimismo, yo puedo estar afectada o afectado por cosas que pasaron, que no me pasaron a mí, sino que le pasaron a mis ancestros. Y esto es algo que estudia ampliamente la epigenética. Entonces, cosas que pasaron por allá atrás, como, es como una cadena, bueno, a nivel de bioneuroemoción, que es algo en lo que estudié recientemente, esto es información, así se le llama, digamos, como científicamente. Entonces, hay una información en el campo y esa información de mis ancestros, por eso hago por acá atrás, esa información de mis ancestros me afecta a mí y determina que yo tenga ciertas conductas. Y eventualmente yo me puedo estar poniendo en riesgo porque hay una especie de lealtad familiar por allá con mis ancestros. Es una cosa loquísima porque suena a que yo soy la culpable, pero vamos a cambiar acá la palabra culpabilidad por responsabilidad. Culpabilidad es asumir mi responsabilidad y la de todo el mundo en un acto o en una situación determinada y responsabilidad es que me compete a mí. Entonces eso inevitablemente, pues sí, eso me afecta. Entonces,
Una vez que ha sucedido este lamentable hecho y las consecuencias que puede haber traído a nivel físico, a nivel cerebral y por supuesto derivado de ahí a nivel psicológico y emocional, que pues está íntimamente ligado, el tema emocional está dentro de la parte psicológica, ¿qué hacer? ¿Mm? Y cuando estábamos hablando con Viviana del nombre del live, yo le decía, bueno, pongámosle, un abuso no te define, porque pongámosle mucha atención a esa frase y es que de verdad un abuso no te define. El cuerpo, por una parte, tiene la maravillosa e infinita capacidad de recuperación frente a las cosas más difíciles, frente a las enfermedades más fuertes, dependiendo de mi nivel de conciencia y de mis hábitos. Ya hay muchos casos, algunos documentados, otros no, de personas que pueden llegar a sanar enfermedades supuestamente incurables como las enfermedades autoinmunes. Yo conozco personas que se han curado de enfermedades autoinmunes. Yo misma, por ejemplo, alguna vez tuve un tema del corazón y yo me sané. Ah, entonces, sí que se puede. Entonces, nuestro cuerpo tiene la infinita capacidad de recuperación frente a lo que haya pasado físicamente. Queda la cicatriz, de repente sí, pero el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse. Y a nivel cerebral, también se ha demostrado que a través de hábitos de nutrición y de algunas prácticas se puede incluso ocasionar lo que se llama la neuroplasticidad. Hasta hace 25 años aproximadamente se decía que no se regeneraban las neuronas. Hoy día se ha que no se, que las neuronas que no se producían nuevas células cerebrales o neuronas. Hoy día ya se ha descubierto que sí, y a eso se le llama neuroplasticidad. Y bueno, la cuestión es que, digamos que nuestro cerebro también tiene una capacidad de recuperación, mayor o menor, dependiendo de la edad, de los hábitos, de las prácticas, bueno, de la nutrición. Entonces, a nivel cerebral también puede haber un cambio. Y a nivel psicológico, claro que lo puede haber. Entonces, ¿qué hacer cuando hemos sido víctimas u objeto de este delito, de este acto abusivo? Primero, la validación propia de este acto. Lo primero es que si hasta hoy, por ejemplo, te estás enterando que fuiste objeto de abuso sexual, que lo reconozcas. Porque he tenido clientes que en sesión se dan cuenta que su primera relación sexual no fue relación, fue un abuso, o sea, una violación, ¿sí? Hay personas que en talleres, por ejemplo, se han acordado, es increíble lo que pasa en estos encuentros, talleres que hago, paréntesis ahí, que del niño interior, de Ho'oponopono, de, bueno, distintos temas. Una vez, bueno, más de una vez me ha pasado que se acuerdan de un abuso sexual en medio del taller. Y es muy duro, porque son, claro, como mecanismo de defensa, el cerebro como que guarda eso por allá, en otro lugar, lo guarda, para que yo no sufra, digamos. Entonces, hay personas que tienen esa información por allá guardada años y años y años y años, pero el hecho de que no se acuerden no quiere decir que no esté influyendo en su diario vivir y en la manera de actuar. Por ejemplo, personas que han sido víctima u objeto de abuso sexual son personas pues que tienden a tener depresión, a tener ansiedad, a tener dificultades para relacionarse con otros. Si son madres o padres, entonces no saben relacionarse muy bien con sus hijos o con sus hijas. Se desarrolla toda una problemática independientemente de que no se acuerden. Y si se acuerdan, igual, pues bueno, digamos que ahí ya hay un nivel de conciencia en que se acuerdan, ¿sí? Entonces, independientemente de que no se acuerden, igual eso siempre va a influir en
en mi manera de relacionarme con el mundo. Entonces, retomando, lo que podemos hacer es la validación propia del hecho, la validación de que eso sucedió, ¿sí? Puede ser que tus padres no te creyeron. No, que pues yo sí les conté, pero que eso se ve así, que le contaron a los papás y que no les creyeron. Pero tú, si tú ya eres adulto, si ya eres adulta, o de pronto todavía no, de pronto todavía eres menor de edad, puedes denunciar. Búscate, si eres menor de edad, búscate a alguien que te crea y que tenga como esa entereza de acompañarte en un proceso legal. Pero si ya eres mayor de edad, debes hacerte cargo y reconocer eso y dejar de guardar esa caquita, esa mierdita debajo de la alfombra, porque eso no hace bien. Es algo que empieza como a corroer por dentro y empieza a afectar a la persona o la sigue afectando y eso puede llegar a desarrollar enfermedades. Yo tuve en sesión a una cliente que fue objeto de esta problemática y ella desarrolló una enfermedad autoinmune. Y bueno, trabajamos esto en sesión y después de validar el hecho y de hacer todo un trabajo terapéutico, su salud mejoró, pero es que fue al médico y el médico le decía, parece que usted nunca hubiera estado enferma. Y era una enfermedad autoinmune. Entonces, lo primero es validar la validación propia de que eso sucedió, por duro que sea. O sea, yo tengo que voltear a mirar a ese demonio, porque es así, es como, es una cosa infernal independientemente de la gravedad, vuelvo y digo, física del hecho, ¿sí? Obviamente, entre más violencia haya, es peor, ¿sí? Porque la persona que ha sido expuesta, por ejemplo, como en el caso de esta chica que les comentaba al principio, el live va a quedar grabado, entonces pueden ir a ver después. Pero el caso de que yo les comentaba a esta chica que ya vio a este familiar hacer un montón de cosas, no quiere decir que no la haya afectado, pero a la persona que, aparte de que la exponen a esto, la tocan y hay una violencia física que te deja unas marcas físicas y cuando ya son unos casos extremos, pues de tortura y demás, pues claro, el trauma es mayor. ¿Mm? Entonces, primero eso. Segundo, ¿qué es lo segundo que puedo hacer para que, digamos, para poder sanar esto y para que eso no me defina? Es comprensión de ese hecho a través de qué? A través de la gestión emocional. ¿Y qué es la gestión emocional? Es darle cabida a todas las emociones. Lo curioso es que en nuestra sociedad y como somos, como hemos sido educados, no, no nos dan espacio para las emociones. Entonces, llegan y nos dicen como cuando somos niños, uno llora. Por ejemplo, la rabia está tremendamente condenada. Entonces uno se pone mal genio porque llega la mamá y le cambió el orden a los juguetes y uno, ay, pero ¿por qué? Claro, para mí es el drama porque soy niña, porque estaba armando por allá, no sé, a mis muñecas o lo que sea y vino mi mamá a destruirme mi mundo de fantasía, pero mi mamá no me entiende y yo lloro y mi mamá lo que me va a decir probablemente, o tu mamá es, ay, pero no lloré por esa bobada, pero ¿por qué se pone así de brava? Ya, cálmese. Entonces ahí está invalidando la emoción de la ira. En lugar de preguntar a todos, a mí también me pasó, yo tengo hijos de mamá, hacer ese tipo de cosas, por falta de información y falta de educación. Entonces, yo podría preguntarme por qué te pones de mal genio, qué pasa. Y ya ahí se empieza a generar un vínculo diferente. Pero ese pues no es el tema hoy de crianza y esto, pero es importante poner el ejemplo. Entonces, la gestión emocional es darle cabida a todas las emociones. Cuando yo no le doy cabida a esas emociones, lo curioso es que me empiezan a dominar de forma negativa. Entonces, si por ejemplo a mí me enseñaron en mi casa, y hablo de mi casa porque ahí es donde nace todo, si en mi casa me enseñaron a que no me ponga mal genio, el mal genio va a estar ahí cocinándose y creciendo dentro de mí, y eso se vuelve o un síntoma, y si no atiendo ese síntoma se vuelve enfermedad, y se puede desarrollar tanto una enfermedad física como mental, ¿sí? Mm, entonces, claro, por eso, por ejemplo, cuando hubo el encierro de pandemia,
estalló este tema de las afecciones de salud mental, porque como nos encerraron, entonces nos tocó escucharnos y entonces la emoción empezó a salir. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que condenan grandemente también, y más a los niños varones me refiero, a los hombres. No, que es que no pueden llorar, que es que tal. O sea, como si no fueran seres humanos, como si no les diera ganas de llorar. Entonces, esta invalidación hace que esa emoción crezca por dentro. Y la emoción es una herramienta que me permite saber, la emoción es una brújula que me dice por dónde seguir. Entonces, la segunda cosa que yo puedo hacer para superar esta, para sanar esta situación y poder seguir con mi vida de una manera adecuada para mí es esa parte de gestión emocional y así con cada emoción, así con el miedo, así con el asco. Bueno, según Paul Ekman, que es el que habla de las emociones y es como la información más resumida, se supone que hay 6 emociones, a ver si me acuerdo de todas: tristeza, ira, eh, asco, miedo, ay Dios mío, y no me acuerdo de las otras dos. Pero a todas las emociones, todas nos dan información y tienen no solamente una función, digamos, como biológica, sino también social. Hay que darle cabida, hay que hacer esa gestión emocional, ¿listo? Y la otra forma en la que yo voy a desarrollar esa comprensión de eso que me pasó cuando no lo logro solita o solito es terapia, porque nosotros no nos la sabemos todas. O sea, así, incluso así, seas psicólogo, psicóloga, terapeuta, como es mi caso, terapeuta holística o coach o lo que sea, no quiere decir que no, digamos, no te esté desbordando y que no esté causando perjuicios para ti, para tu salud y para tu vida en general. Lo tercero que podemos hacer para que un abuso no te defina, y cuando digo un abuso no te define, es que si te define, te domina. Si un abuso o cualquier situación en tu vida, pero para el caso específico de este live, si un abuso te define porque tú te quedaste encasillado o encasillada en eso, te va a dominar y va a dominar tu manera de vivir. Entonces, lo tercero, para que un abuso no te defina y no te domine, es entregar ese hecho a la persona responsable. Yo sé que esto suena un poco raro, pero les voy a poner un ejemplo un poco pintoresco. Vamos a suponer que a la salida de tu casa viene una persona, no sé, esta persona puede ser habitante de calle o una persona X. Viene en la madrugada, por ahí a las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana cuando tú todavía no te has levantado. Y le da por cagarse en la puerta de tu casa todos los días. ¿Sí? Entonces, cuando tú no te das cuenta quién es, cuando por fin te das cuenta quién es, tú puedes coger esa mierda y vas y se la entregas. A eso me refiero. Esa porquería que pasó, esa cosa horrible que pasó, hay que entregársela al responsable. ¿Y a qué me refiero con eso? Tú no eres responsable de lo que te pasó. En ese momento, así fueras mayor de edad, tú hiciste lo mejor que podías con la información que tenías. Conozco casos de niños que han sido abusados a los 4, a los 6. El caso más pequeño que conozco es ese, a los 3 años. Conozco a los 6, a los 8 y de ahí para arriba. Así tú fueras, si fuiste un niño, pues todavía más porque estabas en completo estado de indefensión. Y si eras adulto, si tenías 18, si tenías 20, si tenías 25, no importa. La persona responsable es esa persona. Y yo, bien sea porque no me enseñaron a poner límites o porque me enredaron la cabeza, porque estos personajes que hacen este tipo de actos son muy inteligentes. En el caso puntual de la campaña No es Normal y hablándolo en el contexto de la danza o educativo, si me permites, Vivi, extenderme un poquito a ese contexto,
estos profesores y profesoras que hacen eso son muy inteligentes. Entonces, y son manipuladores y pueden enredar. Obviamente, si es un niño o una niña, pues más fácil, pero pueden andar enredando a una chica de 18. Lo que pasa es que acá quiero hacer una salvedad. El cerebro se acaba de desarrollar aproximadamente a los 24, entre los 24 y los 27 años es lo que demuestran los estudios. En el caso de las mujeres, el cerebro se termina de desarrollar más pronto, ¿sí? Una mujer a los 21, 22 años ya tiene claro para dónde va, qué quiere, en general, en general. Un hombre se demora un poquito más, hasta los 24, 25 años, y esto tiene que ver específicamente con el desarrollo del cerebro, con que nosotras tenemos más grande el cuerpo calloso, con que tenemos mayores conexiones neuronales, bueno, con un montón de cosas, ¿sí? Yo no le llamaría inteligente por eso. Entonces, en el caso del hombre, el desarrollo del cerebro, digamos que es un poco menos abundante, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, si el cerebro se termina de desarrollar entre los 24 y 27 años, pues obviamente voy a tener menor capacidad de reacción ante una situación riesgosa. O sea, no es porque es que yo fui una pendeja. No, no. O yo fui un bobo, fui una ingenua. O un ingenuo. Sí, probablemente fui ingenuo o ingenua. Era lo que había, ¿ya? Entonces, en ese tercer punto de entregar la responsabilidad es poder comprender que esa persona es responsable de ese acto abusivo y de esa caquita o de esa cacota. Es esa persona la que es responsable, no yo. Y aquí te quiero interrumpir, mi Mari, Claro. porque creo que parte de lo que ha normalizado esta situación es que en parte las personas que han recibido el acoso lo asumen como su responsabilidad y es como, es que yo en verdad quiero estar en el grupo base de la academia, entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad un poco, ¿no? Como de, y si a mis compañeras ya les pasa, pues, ¿por Como, qué bueno, no? pues es que eso es lo que hay. ¿Cómo que es lo que hay? Exacto, sí, de acuerdo. Entonces, gracias por la oportuna intervención. Entonces, esa persona es responsable. Y acabo de tocar un tema un poquito sensible respecto al contexto de las academias, y es que muchas veces se ve mucho que en las academias hay parejas, ¿no? Hay parejas que dirigen la academia. Y de repente el profesor o la profesora hace este tipo de actos abusivos. Y entonces los alumnos se pegan la confundición de la confundidera como, ay no, pero yo cómo le voy a decir a la otra persona si es que, no, puede ser que la otra persona ni siquiera sabe. Ojo con eso. O puede ser que esa persona sabe, pero que también tiene un montón de rollos mentales, emocionales, psicológicos que no tiene los pantalones para decir, ¿sabe qué? O sea, quítese de ahí que yo con usted no tengo nada que ver, porque eso hay de todo, ¿no? Hay personas que saben que su familiar o su pareja hace ese tipo de cosas y lo consienten por lo que sea, ¿ya? Lo importante es que entendamos que no es normal y para los que se conectaron después, pueden después verla al principio del live donde explico qué es un abuso, los tipos de abuso, no tiene que ser una cosa súper agresiva físicamente, bueno, en fin, ya, para no volver a repetir lo mismo. Pero entonces, ojo con eso, o sea, el hecho de que, no, pero es que el profesor es el hermano del dueño o el hermano de la dueña, no, que es el primo, que es el papá, que es el abuelo, que es el esposo, nada. O sea, si tú le dijiste, por ejemplo, a la pareja, al hermano, al director, y se hicieron los bobos, nada, o sea, tienes que buscar a una autoridad competente o a alguien con sentido común, ¿ya? En el caso de ser menor o mayor de edad. Y si eres menor de edad, tienes todavía más apoyo de las autoridades y, bueno, de las personas que sean tus cuidadores, padres o demás. Entonces hay que entregarle la responsabilidad de ese acto horrible a esa persona, eso a nivel terapéutico, o sea, para poder soltar y poder liberarme de esa culpa, porque lo que es una, es que no quiero decir groserías para que no nos censuren, pero es que eso es una, o sea, eso es lo peor, y es que la persona que ha sido objeto de abuso se siente responsable y se siente además culpable y llega a sentirse como un idiota o como una idiota. Y no, por favor, no. O sea,
no tenías la información, no tenías las herramientas, no importa que tuvieras 20, 25, incluso 30, porque conozco personas ya grandecitas que les ha pasado ese tipo de cosas. Por alguna razón no tenías las herramientas para enfrentar eso y ahora en esto hay de todo, ¿no? Hay desde manipulación, coerción, amenaza, todo lo que les mencionaba al principio, pero también hay este tema de que lo droguen a uno, ¿no? Que también lo hay, también conozco casos. Que no, que solo me tomé una cerveza, conocí el caso de una chica, no de varias, de hecho, pero en estos momentos me acuerdo de una que estuvimos en sesión y decía, me tomé una cerveza y al otro día me desperté en un motel. El mejor amigo de la hermana. Ella nunca le dijo a la hermana, no le dijo al papá, no le dijo a nadie. Ya, entonces en esto hay de todo. Por favor, atiendan esa intuición. Si a ustedes los invitan a salir y no quieren, no vayan. Que es que yo no sé. No, por favor, o sea, todas las personas con las que yo he hablado de esta problemática, todos y todas me han dicho, yo lo sabía. Entonces, claro, les duele no haberle hecho caso a la intuición. Por ejemplo, a los que les pasó siendo ya más grandecitos, 16, 18, 20, mayores de 20. ¿M? Entonces, por favor, háganle caso a esa intuición. Que si les ofrecen algo, vea, yo soy súper cansona con eso. O sea, a mis seres queridos, a mis hijos, a mi hermana, yo les digo, vea, por favor, usted no acepte bebidas de gente desconocida, no acepte. O sea, porque conozco tantos casos que dime, ¿vas a preguntar algo? No, 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 mi Mari, Listo. continuemos. Y vamos, los tres, ¿tienes un punto adicional? Ya faltan 10 minutos por si acá te aviso. Apenas, me queda un punto. Y el cuarto punto para, digamos, qué hacer para sanar este acto o esta situación tan dolorosa y tan difícil. Ah, hay una situación o una, ¿cómo se diría? Una posible causa que es necesario trabajarla para que esto se sane. Y es un tema transgeneracional. Esto es algo que hasta ahora, que en las últimas décadas, es que se ha empezado a ver y más en los últimos 10 años, gracias a las redes sociales. Y es que muchas veces la problemática del abuso sexual en la vida de una persona o en una familia se presenta porque hay una información por allá de atrás, con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos. Entonces, por ejemplo, hace poco hablaba yo con una persona muy querida y me decía que ella había tenido pues un tema de salud complicado y hizo una sesión de biodescodificación y bueno, ella también es terapeuta y toda la cosa y resulta que dentro de toda su investigación, ella decía que lo que había salido en esta terapia era que en su familia las mujeres por el lado de la mamá habían sido víctimas de este delito y de una forma muy, muy violenta. Entonces, ella, por ejemplo, se enfermó. Ella, de hecho, en algún momento de su vida fue también objeto de abuso sexual. Entonces, cuando hay como son como fallas de información, es como un virus. Por ejemplo, cuando en tu familia, por allá, las abuelas, los bisabuelos, porque pues a los hombres también les ocurre esto, cuando a tus ancestros les ha pasado algo así, eso te puede llegar a afectar a ti. Entonces es como que hay un virus que te hace propenso a que te pase X o Y situación. En este caso, el tema del abuso. Entonces, creo que logré esta vez sí resumir mejor. No, pero es que la vez pasada tocaba hablar de tantas cosas. Digamos que este tema también es muy grande, pero siento que esto se va mucho a lo particular, a ver los casos individuales. Esto es algo, digamos que lo que dije es algo general de lo que podemos hacer para, digamos, sanar esto a nivel terapéutico y lo que les vuelvo y les repito, un abuso no te define. Y hay muchas herramientas para poder salir de ahí, porque una vez que comprendemos lo que yo les decía en el segundo punto, que es comprensión del hecho a través de gestión emocional y a través de terapia, comprender es aliviar y eso quita un enorme peso de encima. Cuando yo comprendo, de verdad, veo
como que puedo visualizar esa situación y verla desde otro punto de vista. Es como que yo tengo esta cajita y yo desde acá la estoy viendo diferente. Yo no estoy viendo esto, lo veo a través de la pantalla, pero no a través de acá, de mis ojos, digamos acá. Y si la pongo así, la veo de una manera, y si la pongo así, la veo de otra. Entonces, poder comprender y digamos que así haya un daño cerebral y que ocasionó un tema psicológico, sí se puede sanar y sí se puede, digamos, como cambiar la vida y dejar, digamos, como renunciar a que eso me defina. Entonces, no permitamos que un abuso sexual o no permitas que un abuso sexual te defina y por tanto te domine. Entonces, démosle espacio a las preguntas. Listo, mi Mari. Mientras alguien pregunta, yo quería hacerte un comentario y es que en el segundo punto que mencionaste, que es el tema de la comprensión de la emoción, yo siento que en ese punto hay una fuerza especial del mensaje que queríamos dejar hoy y es que de repente como el tema se ha normalizado, ¿no? Entonces yo veo que a mis compañeritas les pasa o a mis compañeritos les pasa, yo me siento como incómodo, hay algo que no me gusta frente a la situación, pero como mis compañeros parece que lo reciben muy bien o lo ven conveniente hasta cierto punto, de hecho algunas veces me han dicho, pero es que esa es la forma de subir a la base o no sé, si mis otros compañeros no muestran una emoción, de repente eso también me cohíbe a mí decir, pero yo por qué me siento tan mal si en realidad no está pasando algo tan grave, por ejemplo, o es normal, a todos nos ha pasado, a todos nos toca pasar por ahí, digamos. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo manejarlo en el sentido de no quisiera renunciar a mi danza, no quisiera renunciar a mi grupo, no quisiera ser la que pone la queja, no quisiera ser la que incomoda al profesor, al director, a la directora, a mi compañera, etcétera? Más bien me cohíbo de la emoción. ¿Qué tanto daño? Ya hemos visto, eso nos puede hacer muchísimo, pero entonces, ¿cómo manejo la situación frente a la normalización que se da tan generalizada? Bueno, quiero poder responderte porque es una pregunta bien difícil. Pero, por ejemplo, si las personas que están conectadas y que seguro van a ver esto en diferido, algo les hace clic acá y ya les empieza a incomodar, no es casualidad que estén acá. Y si ya les está dando vueltas, acá los invito a que hay que asumir la responsabilidad y nos toca ponernos los pantalones y si soy yo la primera que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Siempre tiene que haber una persona que empiece. Y muchas veces me toca a mí. ¿Qué cagada que es difícil? Es bastante difícil. Pero si no te sientes con la fuerza, busca una ayuda terapéutica para poder, digamos, comprender, uno, lo que decía en el primer punto, validar ese hecho, validarlo, porque es que cuando tú me pones el ejemplo y que seguramente, porque sé que te han llegado como, digámoslo entre comillas, como denuncias, por decirlo así, ¿qué pasa? O sea, que, digamos, cuando la persona dice eso que tú estás diciendo en el ejemplo de, ay, no, pero es que yo no quiero renunciar a la danza y es que cómo me voy a poner de zapa o de sapo, porque además esos son los términos, ¿no? Que son muy peyorativos para conmigo, que fui la víctima, digamos. Entonces, primero tengo que entrar a validarme yo, pero muchas veces no logramos hacer eso por todo lo que dije al principio. Entonces, si yo, digamos, si yo sé que tengo que denunciarlo o que tengo que socializarlo o que porque resulta que es el director Pepito y esto está afectando a un montón de gente y yo ya ni siquiera me siento bien, no solamente por mí, sino por las niñas de 12 años que hay allá o quien sea, porque estos personajes tienen como unos gustos, ¿no? Entonces a algunos les gustan las que son entre 12 y 15, a otros o los que, porque eso también aplica para los chicos, o le gustan las personas de entre 15 y 18, hay otros que ya le gustan más grandecitas, hay otro que les gusta, o más grandecitos, hay otro que les gusta chiquitas, pero que aparentan más edad. Eso hay unas cosas psicológicas súper fuertes en la mente de una persona abusadora o de este perfil. Entonces, ya ni siquiera se trata solo de mí. Entonces yo lo que digo es, primero tienes que validarte tú que eso está pasando
Muchas veces hay que dejar de pedirle opinión a las personas que no tienen un resultado que a mí eh, me sirva o me guste. Ejemplo, si yo me siento súper mal porque me pasó algo así o estoy siendo objeto de acoso o fui objeto de abuso, de alguna clase de abuso, y yo me siento súper mal, pero entonces mis compañeras y mis compañeros, y no, pero es que así toca cabo, si no, yo no paso a línea de competencia con los no sé qué, y bueno, pues, lo que sea, eh, pues entonces yo no estoy en un entorno seguro. Pero para poder identificar eso, yo necesito buscar ayuda, porque difícilmente solito o solita voy a poder como superar esa situación. O sea, casi siempre toca así, es lo que yo he visto, ¿sí? Y los invito siempre a que piensen en sus familiares menores, como, ¿qué haría yo si esto le pasara a mi hermanita, a mi hermanito? O sea, que se quede callado. O sea, piensen en que el hecho de no decir, de no denunciar, de normalizar, ¿cuántos niños y niñas vienen detrás que les va a pasar esto porque yo me quedo callado? Pienso que a partir de, o sea, de estas reflexiones, o sea, les puede servir como un empujoncito para poder hacer. Lo que tú decías de la emoción, claro, es que digamos que desconocer la emoción se da a partir de esa invalidación y esa invalidación que se da en la academia o en el entorno en el que esté la persona, porque puede ser que, no sé, yo creo que desafortunadamente muchos de nosotros conocemos que no, que le pasó en el colegio, que en la universidad, que bueno, en fin, pero dependiendo del contexto donde le haya pasado, es que eso no viene de ahí, eso viene de atrás, es porque seguramente en la casa me enseñaron a quedarme callado o callada. Ya, entonces son cosas que casi siempre toca trabajarlo a nivel personal en terapia o buscar una persona con suficiente criterio. Porque si yo le pregunto al otro que está callado también, nada que hacer. Ahí me quedo y no pasa nada y se sigue normalizando. Total, y Mari. Y ahí le doy paso a una pregunta que está muy relacionada con lo que acabas de mencionar para que no perdamos ese hilo. Una pregunta valiosísima y es, de repente yo no sé cómo empezar. O sea, ¿qué herramientas me pueden servir para empezar yo a socializarlo? Pues obviamente no me voy a parar en la mitad de la academia a decir, me está pasando esto, hay formas, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas pudiéramos tener nosotros? Lo que ya mencionaste, la terapia misma. Hay personas como tú que están apoyando a las personas en sus procesos de vida, pero en general, ¿qué otras herramientas crees que podamos usar para socializar esa emoción y empezar a sacarla y a ver cómo la proceso? Bueno, lo primero, hay una emoción que es muy útil y que ante esta situación casi siempre se reprime. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. O lo he visto mucho. En sesión, con gente querida, conocida que les ha pasado, bueno, y es la rabia. La rabia es una emoción que la han condenado tanto y que es tan útil. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como encerrarme en mi habitación y darle puños a la almohada o a un cojín y no sé, gritar, putear, lo que sea, es útil para empezar a sacar eso. ¿Por qué les hablo de la rabia? Porque es la rabia la que nos moviliza y la que nos hace actuar. Si yo me quedo en la tristeza, no quiero decir que no la expresen, claro, eh, toca llorarlo, toca las veces que sea necesario, pero la emoción que nos lleva a actuar es la rabia y el miedo. El asco también, pero digamos que las que nos obligan como a movernos más es la rabia y el miedo. Pero la rabia es una emoción explosiva hacia afuera y la rabia por lo general nos lleva a buscar consejo, a buscar, no sé, por ejemplo, si tú tienes un familiar abogado o abogada o que está estudiando derecho, pues entonces busca a esa persona y esa persona ya te va a presentar a un terapeuta, ta, 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 ta. Entonces, es importante, acá esto va a sonar como raro, pero es muy importante tener herramientas de prácticas diarias que me ayuden a conectarme con la emoción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la meditación, yo tengo en mi canal de YouTube una meditación de Ho'oponopono
que es muy útil para el tema, para el último punto que les mencionaba del transgeneracional, para sanar, borrado y sanación de memorias dolorosas. Entonces, por ejemplo, esa es una meditación. Tengo otra para conectar con el niño interior. Tengo otra de protección. Y tengo una específicamente para personas que han sido objeto de abuso sexual. Sí. Entonces, por ejemplo, la meditación, bien sea, la meditación no es poner la mente en blanco, eso es absolutamente falso, porque nosotros tenemos más de, creo que son 2000 pensamientos por minuto. Es una cosa brutal, la cantidad de pensamientos. Entonces, no es, es aprender a manejar la mente, no es poner la mente en blanco. Entonces, eso te ubica en el tiempo presente, te ayuda como a ordenarte por dentro y a empezar a ver, por ejemplo, qué pensamientos son los predominantes y a partir de esos pensamientos entender qué emoción es la que quiere salir. Entonces, para conectar con la emoción es importante tener prácticas como la meditación. Si me cuesta meditar, hay meditaciones guiadas como las que les digo que están en mi canal, o las que ustedes quieran. Hay un montón de meditaciones ustedes pueden encontrar. Bueno, otra herramienta es, por ejemplo, caminar descalzo en el pasto, porque se ha demostrado que esta práctica llamada el grounding neutraliza los radicales libres y es como que literalmente te conecta a la tierra, o sea, es como un polo a tierra. Entonces se neutralizan los radicales libres, que son unos residuos tóxicos que hay en el cuerpo, producto del metabolismo celular y demás. Entonces, eso hace que te relajes y cuando te relajas y te ubicas en el momento presente, eso te permite como actuar con más coherencia. Otra herramienta es la nutrición. Ay, no les hablé de esto. Eh, la nutrición es fundamental, por ejemplo, para sanar y para mantener el bienestar de la salud mental. Todas las personas deberíamos suplementar. ¿Qué pasa? Que producto de los procesos agroindustriales, la tierra ya no es igual que antes y se ha afectado mucho y ya los alimentos no tienen la misma carga nutricional de antes. Entonces, por ejemplo, todos deberíamos tomar magnesio. Esto tiene un punto de por qué se los estoy mencionando. Todos deberíamos tomar magnesio. Es conveniente tomar omega 3, pero si no, por lo menos magnesio. ¿Qué otra? Bueno, la vitamina D sí la obtenemos del sol, pero el magnesio es súper importante. ¿Por qué les hablo de la nutrición? Bueno, no consumir cosas inflamatorias. ¿Cuáles son los productos inflamatorios? Porque es que una cosa es el alimento y otra cosa es los productos. Uno se mete a veces productos a la boca y se los come y no. Entonces, rápidamente, porque la nutrición es muy importante y ya les voy a explicar por qué. Los aceites vegetales, los lácteos, el gluten y el azúcar son altamente inflamatorios. ¿Qué pasa si nos inflamamos? Que los tóxicos no se eliminan, sino que se filtran al torrente sanguíneo. Se inflama el cuerpo, nos predisponemos a la enfermedad y nuestro intestino es el segundo cerebro. Entonces, nos inflamamos y el cerebro se empieza a afectar. Entonces, uno, el cerebro empieza a verse afectado. Dos, si estamos desnutridos, el cerebro no va a tener correctas conexiones. Si nuestro cerebro no está bien nutrido, ni pidiéndole a Dios, vamos a poder procesar adecuadamente las emociones, porque necesitamos que nuestros neurotransmisores funcionen. Entonces, esto es y para poder llegar a hacer esas cosas, tengo que trabajar en mi amor propio, porque solamente trabajando en nuestro amor propio es que tenemos como diría mi hijo, cañaña y culepe para trabajar digamos, para tomar las decisiones, para cambiar hábitos que van a hacer que yo me afecte de forma positiva, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces, todo está ligado. Entonces, ya les dije, la meditación, el grounding, que es caminar descalzo en el pasto, en la tierra, la nutrición, la suplementación que les acabo de mencionar, la terapia, o sea, que no tengo plata, vea, algo como lo que estamos hablando hoy es gratuito. Entonces, no hay excusa. Hay consultorios, hay personas que están haciendo sus prácticas en psicología, por ejemplo, y esto pues es una ayuda. La otra vez, por ejemplo, yo necesité, obsequié unas sesiones. Hay personas
que a veces, o sea, yo a veces hago eso, yo a veces obsequio por un tema de servicio, obsequio una sesión o lo que sea. Entonces, terapia. Hay información, o sea, cuando nosotros comprendemos el trauma y cuando comprendemos lo que nos pasa, asimismo aprendemos a gestionar la emoción. Entonces, por ejemplo, hay personas que no les cuesta gestionar la ira, pero que sí les cuesta gestionar la tristeza y no la expresan nunca. Pero yo puedo aprender a través de libros, a través de videos. Entonces, esa es como toda la información gratuita que se puede encontrar, esa es otra herramienta. Y ya pues, ya depende pues mucho como de los casos ya particulares, eh, pero como que esas serían así como herramientas a grandes rasgos que les puede ayudar. Súper, mi Mari, excelente. Por aquí otra preguntita que básicamente es pues muy general, pero yo la voy a modificar un poquito. Ella preguntó cómo se sigue adelante. Y es que creo que más bien yo te preguntaría es, después de seguir estos pasos, seguramente no va a ser fácil cada uno de ellos, pero al final la idea es como tú dices, sanar, ¿cierto? Sanar para olvidar, no olvidar, pero sí al menos procesar Recordar lo sin dolor. exacto. Se puede seguir adelante, pero ¿qué pasa si yo no sigo estos pasos y me hago más bien como que no pasó nada y vamos a tratar de seguir adelante, aquí no pasó nada y sigamos? ¿Qué puede pasar si yo, o más bien, puede que yo siga mi vida normal y feliz si tengo eso allí guardado y nunca lo procesé? Pues de seguir la vida, sí, normal y feliz, lo dudo, porque conozco casos así. Entonces, hay personas que desarrollan o enfermedades físicas, que eso ha sido ampliamente estudiado. Por ejemplo, hay un ensayista llamado Masaru Emoto que hizo un estudio, que eso hay un montón de videos en internet, que hizo un estudio con el agua y con cómo le hablamos al agua y cómo las emociones modificaban a nivel molecular el agua. Entonces, hablando del tema físico y respecto a enfermedades de salud mental, así. Recientemente leí sobre una mujer que desarrolló 2.500 personalidades porque ella fue objeto de abuso por parte de su papá, ese sí fue un caso escabroso, en Sydney, Australia, entre los 4 y los 11 años. Y para poder sobrevivir, desarrolló múltiples personalidades. Este es un ejemplo muy extremo, digamos, pero, por ejemplo, el caso que yo les mencionaba de mi clienta, que ella llegó a desarrollar una enfermedad autoinmune porque ella hizo eso. No, sigamos, una mujer, o sea, hermosa, súper inteligente, súper berraca, o sea, trabajadora de todo. Y hubo un punto donde se encontró un video mío en Facebook. Le llamó la atención, me contactó, tal cosa, y claro, o sea, ella tenía eso guardado. Cuando nos conocimos tenía más de 40 años. En ese punto de la historia, esto hace un par de años. Ya iba a cumplir, ella ya debió cumplir los 50, pero tenía más de 40 años. Y digamos que ella obviamente sabía que algo no estaba bien y cuando me busca el día que nos conocemos dijo es que lo que me obligó a buscar ayuda es que me siento muy enferma y me empieza a contar de que está enferma. Y como yo me vengo formando hace años en todo lo que vendría a ser la, las emociones y cómo afectan a nivel físico, entonces le digo yo ya sabía por dónde iba el tema, ¿no? Pero no le iba a decir, es que yo ya sé que usted, no, obviamente no. Entonces yo le dije, bueno, esto señala un conflicto de desvalorización que puede ser por maltrato, puede ser por tal, puede ser por tal. Finalmente ella bota y por fin destapa esta olla podrida y empezamos a hacer ese trabajo y por fortuna se recuperó, pues, pero muchísimo de su salud y hoy por hoy es que ha cambiado la vida en estos últimos años, una cosa que ella es toda linda, me agradece un montón. Pero de poder seguir la vida, chicos y chicas, claro, se puede, pero ¿cómo la sigues? ¿Cómo? Ahora, eso hablando a nivel físico y a nivel de desarrollar enfermedades de salud mental, las que ustedes quieran. Eh, y a nivel de relaciones, no, por
lo general no se puede tener una relación de pareja sana y no se puede tener una relación ya para los que son padres con nuestros hijos de forma sana porque siempre vamos a estar muertos del miedo, juzgando a cualquier persona que se le acerque a nuestros hijos, todo porque nosotros mismos estamos proyectando nuestro propio niño que no hizo, que no pudo, no lo defendieron, y entonces nos estamos proyectando y nos parece que todos son unos lobos, que no, pues que no es así tampoco. Entonces, de seguir la vida, Vivi, claro que se puede, pero que eso te va a alcanzar tarde o temprano, te alcanza, y entre más te demores, el totazo es más duro. O sea, puede ser que tu relación se vaya para la porra, puede ser que te dio un cáncer, como es el caso, por ejemplo, de una conferencista mundialmente conocida llamada Louise Hay, que ella le dio un cáncer de útero. Y conozco casos así, entonces de poder seguir, claro, y ya hablándolo de una forma ética, claramente, si yo tengo la posibilidad de denunciar y no lo hago, ¿cuántas personas se van a afectar? Ay, pero que ya hay como 20 compañeros que no dijeron nada, hombre, eso es, eso es, si a ti ya te está incomodando y ya, pues es porque eres tú el llamado o la llamada a denunciar esa situación. ¿Qué le hacemos? Hay personas que nos toca a veces ser los que levantamos la mano y los que hablamos y socializamos primero una situación. Totalmente de acuerdo, además de lo que hemos hablado en lives anteriores, mi Mari, es de repente es muy consciente la persona que lo ejerce, pero de repente no. Y si yo alzo la mano y digo, sabes, yo me siento incómoda y creo que mis compañeros también, tal vez sea un antes y un después para que la situación simplemente cese o al menos disminuya, que es al final el propósito que tenemos con esta campaña. Entonces, perdamos un poco ese miedo, ¿no? Ese miedo de pronto lo que preguntaban allí, busquemos las herramientas, tal vez de manera violenta, tal vez no resulte nada, pero puede que yo, alzando la mano y socializando lo que siento, procesando mi emoción, puedo tener un impacto en esa persona y lograr el cambio, que es al final lo que queremos. Y, perdón, también, yo por ejemplo conocí el caso de un médico que hacía este tipo de cosas, pero el tipo es muy pilo, entonces él, digamos que el abuso de él no llegaba hasta el punto de contacto físico, pero bueno, es un poco enredado el tema, pero es un médico que aprovechándose del tipo de terapias que hacía, abusaba de sus pacientes. Pero claro, no dejaba el rastro físico. Muy inteligente el señor. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una persona que habló con una conocida de él, de este doctor, y ella con mucha pena le cuenta y le dice, mira que ay, es que a mí me pasó en la consulta tal cosa y tal otra y no sé qué. Y ella habló y detrás de ella empezaron a hablar otras pacientes y otras pacientes y otras pacientes y ya, o sea, la gente empezó a hablar para denunciar. Entonces, muchas veces lo que hace falta es que una persona hable y de ahí viene en fila un poco de gente. Y si no, no importa, si no se suman 50 no importa, pero por lo menos quedo yo con mi conciencia tranquila también de saber que yo pues hice pues lo que se debe. Totalmente. Mi Mari, no hay más preguntas, no sé si quieres dejar un mensaje final y vamos cerrando. Pues nada, para los que preguntaron de herramientas en mi canal de YouTube, pueden ir a mi perfil y ahí en los enlaces está el canal. Hay una meditación exclusivamente para ayudar a sanar abuso sexual. Eh, Sé que les dije muchas cosas, pero una carrera de 1000 kilómetros o de 10 o de 20 o de 50 empieza con un paso. Entonces no hay que angustiarse por, ay, Dios mío, pero entonces ahora qué hago porque tengo que hacer esto y la terapia y tal y denunciar. No, no, espere, cálmese. Busque un consejo de alguien con criterio, busque una consulta gratis en un consultorio psicológico de una universidad, busque de alguien con criterio, porque es que a veces nos vamos a preguntarle a personas que pues nada que ver. Eh, Busquen como un apoyo, es muy importante tener una red de apoyo, entonces busquen un apoyo y empiecen un paso a la vez. Que eso va nutriendo su propio proceso y les va dando fuerza hasta que se llega el momento que va a pasar lo que tenga que pasar.
¿ya? Entonces sería eso, como tómenselo un poco con calma, pero empiecen a hacer algo y por favor tengan muy claro que un abuso no te define, no te define y no permitas que domine tu vida. Listo. Mi Mari, ¿estás ahí? Te ¿Sí? perdí. Sí, sí, Bueno. claro. Bueno, muchas gracias, Mari. Como siempre, valiosísima la información que nos das. Esto creo que también es parte de lo que llamamos amor propio, ¿no? Y es hacerme responsable de mi emoción. De repente me hago la vista gorda por evitarme un problemita o en fin, pero al final es salud mental, es mi bienestar. Y si para sentirme bien debo procesar mi emoción y socializar lo que siento, es lo que tengo que hacer. Me tengo que hacer responsable de mi emoción y de mi salud mental también. Entonces, muchas gracias de nuevo por la información que nos das. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Ya saben, este es el contacto de Mari. Ay, ¿puedo hacer una Esta es su red social. cuña? Claro. Tengo un taller del niño interior pregrabado virtual que lo tengo ahorita en promoción por si les interesa, porque trabajar en nuestro interior es muy importante para el tema de sanación. Ya, esa era la cuña. Perdón. Maravilloso. Ya tienen ahí tus redes para que te busquen. Eres experta en el tema. Lo que tú dices, hay videos, hay guías. Pueden contactar a Mari directamente. Hay chicas que me han escrito después de los lives y dicen, yo escribí, me hablé con Mari y me cambió la perspectiva de muchas cosas, entendí muchas otras. Lo que tú dices, di un pasito en mi proceso y esa es la idea. Muchas gracias a los que nos dejan saluditos, a mi Carol, de Ritmos, a Laurita, a todos, a la maestra Cata que nos estuvo acompañando todo el live. Poderosa ella, mujeres así son las que necesitamos que lleven el La mensaje a las niñas para maestra que bachatera que me está haciendo cogerle cariño a la bachata. gracias. Y mil gracias a todos. Vamos a dejar el en vivo guardado. Esperemos que no nos lo vayan a quitar. Ojalá que no. Pero bueno, ya saben, cualquier información con ella, conmigo. Vamos a seguir con la campaña. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, se siente incómoda con el tema. Por algo será. Pero que la incomodidad Pero nos mueva, que nos mueva. exacto, no nos vamos a callar porque la idea es que entre más llevemos el mensaje, más personas pueden verse identificadas y menos casos vamos a ver a futuro. Entonces, de nuevo, gracias a todos. Un besito, mi Mari. Gracias. Nos vemos esta semana. Gracias a todos. Quedamos en contacto y nos veremos pronto. Chao, amores. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias a todos por las preguntas. Besito. Besos. Cuídense. Bye. Chao, chao.